Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al último encuentro del taller de la teoría general que estamos organizando desde la Escuela de Economía Política de la UBA. Breves cosas antes de arrancar. Hoy van a exponer Vladimiro y Guillermo. Recuerdan que las veces pasadas hago un breve repaso de lo que vimos hasta ahora, digamos. Vimos por un lado lo que es el primer libro, más de introducción a la teoría general de Keynes. Ahí también tocamos algunas cuestiones del segundo libro, del tercero, más relacionadas a la proporción marginal a consumir, al multiplicador. Eso todo en el primer encuentro. En el segundo taller nos centramos más en lo que son los incentivos a invertir. Ahí nos faltaba dar una parte de lo que es dinero, y que hoy Guillermo va a profundizar un poco más, ahora en un ratito. Y hoy vamos a cerrar con eso, digamos, con esa parte de dinero del libro 4 de incentivos a invertir, y del libro 5 que habla de los salarios nominales, los precios, etcétera, que va a comentar mejor Vladimiro. Nosotros de la Escuela de Economía Política estamos organizando distintos talleres para más adelante también. Hay uno que ya tiene fecha, que ahora va a poder comentar un poco Pablo Mira, que es docente de la facultad de varias materias, así que le cedo un poco la palabra para que comente un poco cuál sería el próximo taller y damos arranque al curso. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Quiero agradecer a la SEP y a la Escuela de Economía Política la oportunidad de dar este taller, que la verdad que no es un esfuerzo para mí, es un placer. Y déjenme vendérselo en 30 segundos. El título va a ser un poco raro porque va a ser Keynes visto desde la perspectiva de un señor que se llama Axel de Schönhufvud, un apellido absolutamente impronunciable, pero una mente muy perspicaz para entender un poco el mensaje keynesiano en toda su magnitud, y sobre todo en relación a cómo se interpretó a Keynes en los años posteriores, que digamos, esto es una parte muy importante del análisis keynesiano. Entonces yo voy a tratar de convencerlos de que la perspectiva analítica de este señor Axel de Keynes es intuitivamente bastante organizada, bastante clara, ayuda a ordenar el rompecabezas que es la teoría general. También vamos a comparar esa interpretación con la interpretación más tradicional de los keynesianos, y vamos a tratar de completar esa búsqueda tratando de ver un poco los orígenes del modelo mainstream actual, que no por nada se llama modelo nuevo keynesiano. De modo tal que vamos a tratar de identificar por qué razón un modelo que se llama keynesiano forma parte hoy de la mainstream, o si ustedes quieren, de la economía neoclásica ortodoxa más tradicional. Esta es un poco la idea que yo tengo, y la voy a aprovechar no solo para explicar estas cuestiones, sino de paso para, bueno, eventualmente complementar lo que se fue haciendo en los cursos, en las charlas que tuvieron hasta ahora. Así que, bueno. Digamos la fecha, porque ya tenemos la fecha, ¿no? Sí, si no entendí mal, empezaríamos el otro jueves, el que viene, ¿no? ¿El otro o ya a partir del próximo? Sí, el 30. El jueves 30, perfecto. El jueves 30 de 19 a 21 horas. Jueves 30 de 19 a 21. Exactamente, vamos a hacer 3 reuniones. Los dos jueves sucesivos. Exactamente. Y vamos a enviar la bibliografía en castellano y va a ser especificada en los respectivos mails. Así que si se quieren enganchar, encantado, vamos a tratar de que sea lo más amena posible la reunión y lo más participativa posible también. Así que gracias. Gracias a vos. Buenísimo, Pablo. Buenísimo. ¿Siguen ustedes, Sí. Guillermo? Sí, voy a seguir yo. Sí, tengo que compartir el PowerPoint. Ah, ok. Sí.
Sí, sí, déjame, yo te pido el PowerPoint. Bueno. Para que Bueno, lo puedo compartir y hola. después lo pongo. Sí, sí, sí. Hola a todas y todos. Vamos a compartir esta clase con Vladimiro. Yo me voy a centrar en terminar dinero, en Keynes, y también en algo de política monetaria, que eso es un aspecto muy interesante porque, bueno, como recién dijo Pablo Mira, hay nuevos keynesianos que propician determinada política monetaria. También hay post-keynesianos que propician políticas monetarias distintas. Y vamos a ver qué es lo que dice Keynes, porque Keynes tiene cosas relativamente distintas y muy interesantes con respecto a la política monetaria. Es simplemente un pantallazo. Nosotros vimos que una cuestión muy importante en Keynes es definir la tasa de interés. Keynes está convencido que la tasa de interés no se determina en un mercado real, en un mercado de inversión y de ahorro, o de fondos para la inversión y fondos para el ahorro. No es en un mercado de flujos. La tasa de interés no es el instrumento que establece una tendencia al equilibrio, sobre todo al equilibrio automático entre estas dos variables, el consumo, el ahorro y la inversión, y en consecuencia la oferta agregada y la demanda agregada, sino que es una variable que se determina en el mercado monetario. Por un lado, Keynes establece el supuesto de una oferta monetaria fija, que no es algo que defina per se la idea keynesiana, pero sí es el instrumento con que Keynes se maneja en la teoría general, una oferta exógena. Y una demanda de dinero que vamos a verla con mayor extensión en esta clase, que está determinada por el ingreso y por la tasa de interés. Es decir, que encontramos acá una determinación monetaria. Reitero las funciones que cumple la demanda de dinero porque Keynes se afirma mucho en los motivos, que es lo que vamos a estudiar en una buena parte de mi tiempo, ¿no? El motivo transacciones, el motivo precaución y el motivo especulación. Eso es lo que él tiene en sus capítulos 13 a 15. Yo les mencioné, porque es una cosa importante, que en polémicas que él tiene en el año 37, 38, con muchos de sus colegas de Gran Bretaña, le señalan que él había omitido otro motivo importante, que es el motivo financiamiento, es decir, la necesidad de dinero, tomar crédito, tomar dinero en consecuencia, para la producción. Ese es un motivo que él después lo establece. Es un motivo muy importante en muchos autores, por ejemplo en Schumpeter, el motivo, el crédito para la producción es una cosa sustancial. Bueno, veamos entonces, el primero, transacciones. Transacciones está vinculado al ingreso, al salario o al ingreso de la empresa, y tiene que ver con la liquidez que quiere conservar el empresario o con los saldos monetarios que tiene que conservar la familia, en el caso de salario a lo largo de 30 días, y en el caso del empresario en sus ciclos de ventas.
Bueno, básicamente estas dos demandas están, la demanda de transacciones para las personas y para las empresas está determinado por el ingreso, por los salarios o por las ventas. Hay otro motivo importante que Keynes llama el motivo precaución, que es una función que es controvertida. Creo que le señalé en la clase del viernes pasado que hay autores que la aproximan mucho al motivo transacciones, otros que la aproximan mucho al motivo especulación. Lo cierto es que acá en el motivo precaución ya hay una incertidumbre. Está determinada por el ingreso, Keynes cree que está determinada por el ingreso, pero hay una incertidumbre. Y esa incertidumbre está vinculada a que en algún momento la persona o la empresa va a necesitar fondos adicionales. Entonces, como hay incertidumbre en la economía, no se sabe, por ejemplo, si en ese momento cuál va a ser el costo del crédito, porque podría sacar un crédito en ese momento, pero hay incertidumbre referida a esa variable. Entonces, es posible que las empresas tengan liquidez por precaución. Bueno, entonces hay una doble incertidumbre, porque la incertidumbre es en qué momento, si eso ocurre o no ocurre, y la otra es, bueno, cuando ocurre o no ocurre, ¿cuánto va a costar ese dinero? Entonces, verdaderamente está esa dificultad, y para salvarla, las firmas mantienen liquidez, generalmente es una liquidez propia, una parte que conservan de su ingreso. Bueno, el motivo precaución es un motivo que ha cobrado una importancia, esto lo dice Lance Taylor, un estructuralista de enorme importancia en la macroeconomía, ha cobrado importancia en las últimas décadas, bueno, o por lo menos en los últimos años, porque los bancos se han convertido en actores que juegan en el motivo precaución. Y esto uno lo ve fácilmente en el año 2008, con la crisis de 2008. A pesar de que la crisis de 2008 se desata en el mercado de capitales, el mercado de los títulos de las hipotecas, y no hay corridas en los bancos, en Estados Unidos los bancos se asustan. Los bancos en Estados Unidos se manejan sin encajes obligatorios y normalmente con encajes técnicos o voluntarios muy bajos. Pero en ese momento de gran incertidumbre, entraron a demandar un volumen extraordinario de liquidez. ¿Qué es la liquidez? La base monetaria que la Reserva Federal les proporcionaba. Y estamos hablando de un hecho en la historia monetaria de los Estados Unidos de características o de proporciones históricas, porque la reserva de los bancos era muy baja, se arreglaban con redescuentos si necesitaban, pero con el nivel de incertidumbre y de susto que tenían a partir de esa crisis, el aumento de sus encajes pasó de ser 20.000 millones de dólares, casi cero del PBI, a ser el 10% del PBI en un par de años. Es decir, un crecimiento monetario notable. Bueno, y esto creció porque la Reserva Federal hizo una política de sacar muchos activos tóxicos. Estas reservas ociosas crecieron. Y, bueno, la novedad es que el COVID también ha hecho entrar temor. Ustedes saben que incluso en la Argentina en este momento hay una gran emisión de dinero. Y esa emisión de dinero está en el bolsillo de las empresas o en el bolsillo de las personas, por
hay un motivo precaución de los bancos. Hoy por hoy eso está... Bueno, y en Estados Unidos esto se ha traducido en un crecimiento también extraordinario del motivo precaución, dinero por motivo precaución. Tan es así que hoy, entre marzo y junio del 2020, la base monetaria en Estados Unidos creció en 15 puntos porcentuales. Es decir, hoy la base monetaria es 35% del PBI, por el motivo precaución. Así que el motivo precaución de Keynes no es una cosa que uno lo puede dejar de lado, desestimar fácilmente, es una cosa que actúa, que tiene números y que tiene una actualidad. Bueno, el tercero, nunca me voy a olvidar del motivo financiero, del cuarto motivo, ¿no? que es crédito para producción, pero el tercero es muy importante en Keynes, en la teoría keynesiana de la demanda de dinero, y es el motivo conservador de valor. El dinero sirve para conservar valor. O, como llama a veces Keynes, es el motivo especulación. Motivo especulación o conservador de valor. Y, bueno, las personas y las empresas mantienen su riqueza financiera, su riqueza líquida, en dinero. Pueden también ponerla en otros activos, en bonos corporativos, como estudia Keynes, por supuesto. También hay una gran cantidad de activos, títulos públicos, acciones, que Keynes no menciona mucho, y desde luego que otro activo para conservar el valor en la época de globalización es la moneda extranjera. Bueno, y en la Argentina, que es una economía bimonetaria, es el dólar, ¿no? En Keynes esto está ausente. Él toma el bono corporativo como activo alternativo al dinero, así que se tiene dinero o se tiene bonos. Él deja al lado las acciones, los títulos, son sustitutos cercanos de los bonos, y como es una economía cerrada, no se mete. Ahora, el dinero es conservador de valor y tiene la propiedad de conservar su poder adquisitivo, frente a un bono que yo lo compro, lo guardo, el día de mañana necesito dinero, voy al mercado y puede ser que lo tenga que vender a un precio más bajo. Entonces tenga que incurrir en una pérdida de capital. Yo lo compro para obtener intereses, pero tengo ese riesgo. Ahora fíjense lo siguiente. Yo me voy a referir a este problema del motivo especulativo, ¿no es cierto?, de que yo compro un bono y ese bono me puede generar una pérdida, que es un motivo básico en la teoría de Keynes, del dinero, de la tasa de interés. Pero en realidad, el dinero en Keynes, eso está en el capítulo 17, está en otros capítulos, es un conservador de valor por la incertidumbre que yo tengo. Bueno, con respecto a la tasa de interés futuro, al precio futuro de los bonos, sí, eso lo acabo de decir. Pero también es un conservador de valor con respecto al ingreso futuro. Porque la economía se desenvuelve con decisiones de consumo y decisiones de inversión. Las decisiones de consumo son decisiones que los tomo en base al ingreso que recibo. La decisión de inversión es una decisión que la firma la toma en base al ingreso esperado. Bueno, y puede ser que la firma
anticipe el ingreso esperado y diga, no, hoy no voy a invertir, voy a disminuir el ritmo con el que yo vengo haciendo estas transacciones, no invierto. Bueno, entonces, si no invierto, ¿qué hago? Me quedo en dinero. Me quedo en dinero. De manera que Keynes dice, las circunstancias de que los individuos no consuman totalmente su ingreso, sino que parte ahorren. Y agregado a esto, las circunstancias de que uno tiene incertidumbre hacia el futuro, se tiene que manejar con anticipaciones de cuáles son los ingresos esperados en el futuro, y si uno lo ve mal, entonces eso quiere decir que el dinero va a actuar en este caso también como almacén de valor. Y más importante aún, en el dinero frente a la incertidumbre del ingreso futuro, el hecho de que yo tenga dinero, es decir, de que en la economía exista el dinero, permite a todos los individuos y a las firmas disminuir el ritmo de producción y de intercambios y quedar en dinero. Eso es una característica de la economía con dinero, de las economías monetarias, como las llama Keynes. Que el dinero, bueno, por un lado impulsa, como el motivo finanzas, pero por el otro lado, el dinero como conservador de valor actúa como instrumento de espera frente a anticipaciones del futuro que no son favorables. Bueno, y hay otro elemento en el dinero como conservador del valor referido al futuro, que es mi cálculo, o el cálculo de todo el mundo, de la tasa de interés. ¿Cómo especulo yo que va a ser la tasa de interés en el futuro? O lo que es lo mismo, el precio del bono, dada la existencia de una relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés, dada la existencia de esa relación inversa. Entonces, en una economía monetaria, donde por lo general los individuos tienen pronósticos distintos sobre el precio o de la tasa de interés. Hay algunos que piensan que el precio de los bonos va a subir. Bueno, me conviene comprar hoy bonos, ¿no? Si yo pienso que en algún momento del futuro van a subir porque salgo con un precio más alto y con una ganancia de capital. O, alternativamente, que el precio de los bonos va a bajar. Bueno, no sería el momento de comprar, porque si compro y necesito vender, voy a incurrir en una pérdida. Entonces, eso es el elemento especulación, y para Keynes, ahora sí pido el gráfico, para Keynes esto determina que exista una relación inversa entre la cantidad de dinero y la tasa de interés de los bonos. Bueno, acá perfecto. Acá en el eje vertical tenemos la tasa de interés del mercado, que en este caso es la tasa de interés de los bonos. Porque Keynes hace el supuesto de que el dinero, que uno lo puede pensar simplificadamente como circulante o como depósitos a la vista, no paga una tasa de interés. Bueno, acá tenemos una oferta monetaria fija, que eso es una cosa que en este momento no me interesa. Sí me interesa ver la curva de demanda de dinero. Y esa curva de demanda de dinero
Bueno, R en la teoría general es la tasa de interés nominal. R es la tasa de interés nominal en la traducción de Fondo de Cultura Económica. E Y es el ingreso. Por supuesto, esta curva está trazada para un determinado nivel de ingreso, porque la variable es cantidad de dinero y tasa de interés. ¿Qué tasa de interés? Bueno, la única tasa de interés que juega en este análisis de Keynes es la tasa de interés de los bonos, que sería la tasa de interés de mercado, la tasa de interés que se forma libremente en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que ve Keynes? Keynes ve que cuanto mayor sea la tasa de interés, bueno, eso quiere decir al mismo tiempo que el precio de los bonos va a ser más bajo, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en segmentos empinados de la tasa de interés y en consecuencia de la curva que estoy describiendo, menor va a ser la cantidad de circulante que yo requiero. ¿Por qué? Porque la tasa de interés del mercado va a ser muy alta, o visto de otra manera, el precio de los bonos está muy bajo. Entonces yo no voy a tener dinero prácticamente, todo lo voy a tener en bonos. Y eso Keynes lo dice dos veces, ¿no? En dos capítulos distintos, que es una curva continua. Esta es más que nada la demanda especulativa. A medida que baja la tasa de interés, la gente quiere tener más dinero. Que en esta versión de Keynes, que es la versión de la teoría general, el dinero sería circulante o cuenta corriente o un dinero que no paga interés. Es decir, cuando la tasa de interés es muy baja, yo tengo nada más que dinero. Bueno, incluso Keynes, en un momento, llega a decir que si la tasa de interés es muy, muy baja, por más que crezca la cantidad de dinero, la gente no va a dejar dinero porque la tasa de interés no bajaría más a partir de ese nivel, que es la llamada trampa de liquidez o la preferencia ilimitada por la liquidez, que es algo que a Keynes se le ocurre decir, es algo que Hicks lo pone en su modelo, lo modeliza, que es algo que, en primer lugar, no juega un papel importante en el sistema de Keynes, es un comentario de Keynes. Bueno, y en segundo lugar, sí, la cosa no es tan así, porque la tasa de interés hoy es cero, ¿no? Incluso hay tasas de interés nominales negativas. El Banco Central Europeo, el Banco Central Sueco, el Banco Central Suizo, el Banco Dinamarqués, una cantidad de bancos que tienen tasas nominales. Es decir, el redescuento es negativo o esas cosas son negativas. Entonces, eso no tiene mayor significación. Pero esto es lo que le imprime a la demanda de dinero una volatilidad. Una volatilidad en el hecho de que hay bajistas, hay alcistas, y de que en la determinación de la tasa de interés y en la preferencia de liquidez juegan en gran medida preferencias psicológicas, cálculos psicológicos. Y por ahí Keynes cambia la perspectiva porque dice, bueno, acá no solamente hay bajistas y alcistas, sino que hay especuladores que saben más que el mercado, es decir, que creen saber más que el mercado, cuál es el valor verdadero de la tasa de interés. De manera que la tasa de interés convencionalmente está en un punto, pero los demandantes de dinero se colocan por arriba, creen que se va a colocar por arriba o por debajo.
De manera que la tasa de interés también tiene un elemento convencional. Bueno, ese sería el... Cierro con esto, la demanda de dinero, pensando la diferencia muy marcada con el pensamiento clásico, incluso él por ahí menciona a los neoclásicos, porque con su idea de la incertidumbre, con su idea de la motivo especulación, bueno, pareciera ver que acá hay una gran inestabilidad, pero yo diría que, bueno, esta inestabilidad la tenemos que ver bajo un enfoque también de Keynes y un enfoque adicional, para ver cómo juega esta inestabilidad, que es una inestabilidad del mercado monetario. Eso es una cosa indiscutible. Los mercados, para los keynesianos y para todo el mundo, los mercados son mercados sujetos a incertidumbre, sujetos a inestabilidades, y las inestabilidades pueden venir del lado monetario o del lado de la producción, del lado de la inversión. Bueno, hago una última referencia a esto, porque yo les mencioné que Keynes contrapone, para mí contrapone el circulante o un dinero que no paga interés a los bonos, que es un activo que sí devenga interés. Bueno, en general, que esto es para definir el motivo especulación, que en los otros solamente juega el ingreso. Bueno, yo veo que la teoría contemporánea, tanto keynesiana como neoclásica, cambia los activos, y yo soy partidario de esa visión de cambiar los activos, ¿no? Entonces, el activo ya no sería el dinero que no paga interés contra un bono, sino, por ejemplo, bueno, vuelvo a Lance Taylor, pero podría ser Lance, Lavoie y Gottlieb, podría ser Paley. Los activos y también la teoría neoclásica, ¿no? Los activos son, por un lado, el dinero, y el dinero en todos estos autores es el plazo fijo, es decir, un activo que paga interés, frente a cualquier otro título, o el dólar, ¿no? Donde hay ganancias esperadas de capital o hay ganancias de tasa de interés. Y la diferencia entre uno y otro sí es una diferencia keynesiana, es una idea básicamente keynesiana, que el dinero, que ahora sería el plazo fijo, es un activo sin riesgo, porque efectivamente para Keynes el dinero es un activo sin riesgo, pero yo puedo poner tranquilamente el plazo fijo que paga una tasa de interés y sigue siendo un activo sin riesgo frente a un activo con riesgo, que es el título, que es el bono. ¿Y el riesgo por qué está dado? Bueno, básicamente por su cotización en el mercado, más que por su solvencia, por esas cotizaciones en el mercado. Bueno, cierro, y antes de dejarle el micrófono, sí, podemos seguir, porque ahí tengo textos, hay textos que son, las próximas diapositivas son pertinentes. Bueno, más. Ah, no. Sí, no, pero la anterior es interesante. La anterior es... pero fijémonos en esta, ¿no? Bueno, acá... Bueno, está bien.
Si querés pongo la Fíjese de la una demanda, cosa. Guillermo, decime. Bueno, acá es donde Keynes habla de la psicología. Dice, el futuro de la tasa de interés la fija la misma psicología con el agregado, con el añadido, de que habrá quienes de quienes crean que la tasa de interés estará por encima de la supuesta por el mercado y por ello tendrá motivo para conservar dinero líquido real. Es decir que si esta gente están en liquidez porque lo que creen es que en el futuro las tasas de interés van a bajar, entonces los bonos van a estar más caros. Sigamos dos más. Eso mismo. Bueno, veamos algunas cosas de política, ¿no? De política monetaria, qué ideas tiene Keynes sobre la política monetaria, porque Keynes fíjense que Keynes trabaja con una demanda monetaria que él dice es una demanda muy sujeta a inestabilidad. Bueno, vamos a verla en una perspectiva más amplia, vamos a verla en política y vamos a ver cómo él confronta la tasa de interés, que es un elemento de inestabilidad, con la inversión. Que eso para mí es una cosa muy interesante. Keynes habla de política monetaria. En realidad Keynes escribe, este es un texto que, bueno, él lo hace corregir, lo hace circular en el año 35. Y en el año 35, en el sistema financiero, no sé inglés, pero norteamericano, que él conocía muy bien, han ocurrido algunas cosas, han ocurrido algunos cambios sustanciales. En realidad, él cuando entrega su libro de imprenta sabe que muchas de las cosas que él está diciendo ya se las ha dicho, por ejemplo, al presidente Roosevelt. Él tiene contactos frecuentes con Roosevelt ya a partir del año 33, es decir, cuando Roosevelt asume el poder, asume la presidencia. Y Roosevelt hace transformaciones muy grandes en el sistema monetario norteamericano. Así que cuando él dice que este es un libro que en el futuro va a tener una gran influencia, en realidad le está diciendo, él ya sabe lo que va a pasar, porque es un libro que ha influido en la reestructuración del sistema monetario norteamericano y mundial. Bueno, es decir, que él se pone a hablar de política monetaria sabiendo que la política monetaria es una cosa nueva y es una cosa importante. Ahora él dice, cuidado con la política monetaria, porque él tiene esa frase, esa famosa referencia, dice, el vino es un tónico, pero cuidado porque de la copa a los labios se puede derramar. Es decir, uno tiene que saber tomar, una cosa elemental, saber tomar el vino, ¿no? Y lo mismo la política monetaria. Y él hace muchas advertencias, advertencias que no han leído o que ignoran, por ejemplo, sus críticos de la década del 70, ¿no? Sobre todo Lucas, ¿no? Que ignoran, no digo que no haya una confrontación real entre Keynes y Lucas, pero, por ejemplo, Keynes dice, si aumenta la oferta monetaria, bueno, en el gráfico que habíamos visto, la oferta vertical se corre a la derecha, entonces baja la tasa de interés y sube la inversión. Él dice eso. Se corre la oferta monetaria, baja la tasa de interés y la inversión tiene que subir. Pero
eso tiene que ocurrir, eso va a ocurrir si es que la curva de inversión, si es que la decisión de inversión no se modifica. Porque si la economía está muy mal y si las decisiones de inversión son bajistas, entonces va a caer la curva de inversión. Y por más que fluya el dinero, la cantidad de inversión no va a subir. Y otro tanto ocurre si sube la oferta de dinero, que eso sí es una referencia directa a nuestro gráfico. Sube la oferta de dinero, es decir, esa curva de vertical se corre a la derecha. Baja la tasa de interés. Pero, cuidado, porque si sube la curva de la demanda de dinero, es decir, si esa curva de pendiente negativa se va para arriba, entonces eso va a determinar que la tasa de interés no baje. Es decir, no cualquier política monetaria va a hacer bajar la tasa de interés porque eso depende de las expectativas de los demandantes de dinero. Bueno, hay muchas cosas como esta, ¿no? Si sube la oferta monetaria va a subir la ocupación. Pero, cuidado, va a subir la oferta monetaria, va a subir la ocupación. Cuidado con lo que pasa con el consumo, con los salarios y con el consumo, porque si cae el consumo, por más que suba, es decir, que haya estímulos monetarios, no se va a tener ese resultado positivo. De manera que no cualquier aumento de la oferta monetaria es un aumento. El dinero no es neutro en Keynes, el dinero tiene un efecto sobre la producción, pero no en todas condiciones, no en todas las condiciones. Hay que ver cómo está la demanda de dinero, hay que ver cómo está la demanda de inversión. Si la inversión está deprimida porque las firmas no ven condiciones para invertir, el resultado no va a ser el que se busca. Más aún, cuando Keynes vuelve sobre que los mercados del dinero y la tasa de interés están dotados de elementos psicológicos y están dotados de elementos convencionales, Keynes dice directamente, si la política del Banco Central, va a influir sobre la tasa de interés, si la opinión pública creen que es una política sólida, razonable y estable. Ahora, si los demandantes de dinero, si la opinión pública piensa que la política monetaria es una política variable, es una política de experimentación, que un día hago esto, hago lo otro, el aumento de la oferta monetaria, cualquiera sea el aumento de la oferta monetaria, no va a hacer bajar la tasa de interés. Esa es una cuestión importante, es decir, ver los límites de la política monetaria. Ahora, hay otro aspecto que me interesa señalar, también referido a política monetaria. Y Keynes dice que, bueno, en vista de estas dificultades, el problema del político, del que está haciendo la política monetaria en el país, es tratar de coordinar la demanda, el consumo, la inversión con la ocupación plena. Eso es lo que se busca. Llegar a un punto de pleno empleo. Y esa coordinación tiene que surgir de dos elementos. Esto surge de confrontar dos elementos. Uno es la tasa de interés. Y el otro es la propensión a invertir, la función de invertir, digamos, como la llama, la eficacia marginal del capital. Y él señala, hacia el final del capítulo 15, una cosa muy importante con respecto a esto. ¿Cómo ve él esto? Porque es interesante
esta evaluación en un economista que dice, bueno, la demanda de dinero es completamente inestable, hay dificultades en manejar el dinero, la política monetaria tiene dificultades, pero él dice, bueno, confrontemos la tasa de interés, que por supuesto se rige por la política monetaria y por la demanda de dinero, y sobre todo la tasa de interés libre de mercado, porque eso es lo que Keynes busca determinar. No la tasa de interés de la Reserva Federal, sino la tasa de interés que rige al conjunto de los mercados y en consecuencia a la inversión. Él dice, bueno, para mí la tasa de interés de largo plazo, eso textualmente en Keynes, es convencional, a continuación voy a dar otro elemento, porque él dice es convencional, y es relativamente estable. Es decir, que él puede ver chisporroteos de corto plazo, individuos que especulan, pero él define de esa manera. La tasa de interés de largo plazo es convencional y relativamente estable. Ahora, la inversión en Keynes es movediza y es inestable. Bueno, y es una inversión que en la teoría general tiene poco estudio, ¿no? Porque eso le dicen Harrod, Robinson, hay poco estudio del mediano plazo, del largo plazo. Él no hace una función de inversión, él se maneja con expectativas y se maneja mucho con una inversión exógena, ¿no? Eso lo vimos, creo que en la clase pasada, que hay una política monetaria, una política fiscal o monetaria, entonces aumenta la inversión y aumenta el producto. Bueno, ahí sí, porque eso es una política, ¿no? Pero la eficacia marginal del capital, la función de inversión, es el elemento clave. Eso para mí es muy importante, es un elemento clave. Keynes ve, aunque no siempre está explícito, ve la rentabilidad futura y ve que las oportunidades de crecer o las oportunidades de crecer vienen por esa rentabilidad futura. Cuando la rentabilidad futura no camina, por más baja que sea la tasa de interés, por más bien que esté el mercado monetario, persisten las dificultades. Y Keynes dice, bueno, esto mucho más en un mercado en el cual la gente, la opinión pública, cree que la tasa de interés se ajusta rápidamente. Y termino esta intervención con una cosa que larga Keynes, sin hacer demasiado hincapié, pero él dice, bueno, dada una serie de indicios de que tiene que hacer política monetaria y por supuesto tiene que hacer política fiscal, ¿no? Keynes es un hombre que mueve tanto la política monetaria como la política fiscal, y es un hombre convencido de la política fiscal. Él, en cierto aspecto, es anti-rooseveliano, tenía dificultades con la política de Roosevelt, porque Roosevelt, quizá asediado por el Partido Republicano, por sus propios temores, ¿no? Era un hombre a quien Keynes lo veía demasiado cauteloso en materia fiscal. Tan es así que en Estados Unidos hay una recuperación muy grande a partir del ciclo de Roosevelt, del año 33, una recuperación importante, es decir, se remonta, no es que la economía se recompone con la guerra. Pero en el año 37, 38, Roosevelt se asusta y Roosevelt quiere corregir el déficit fiscal, quiere atenuarlo, y ahí tiene una caída productiva. Entonces Keynes en los diarios pone, no, ahí hay un problema fiscal, es tanto lo monetario como lo fiscal.
Ahora, en lo monetario él pone algunas cosas, ¿no? Pone que una cosa que tiene que hacer el Banco Central, y esto es una técnica monetaria relativamente moderna, por supuesto que se ha usado, pero que lo usa mucho la Reserva Federal a partir del 2008, es no apuntar a las tasas de interés de corto plazo en las operaciones de mercado abierto, sino apuntar a las tasas de interés de largo plazo. ¿Y cómo se hace esto? Comprando bonos de largo plazo. Entonces, si se compra bonos de largo plazo, se está afectando, bueno, títulos que rigen, o para los cuales rige la tasa de interés relevante para la inversión. Keynes insiste mucho con esta cuestión de técnica monetaria. Y él, al pasar, digo, también, él dice, bueno, la política monetaria es una cosa difícil, puede perdurar mucho tiempo en tasas bajas o en tasas altas. A veces hay tasas altas que están por encima de su nivel y eso dura tiempo. Ahora, eso es lo que tiene que atacar el Banco Central. Y finalmente él dice, yo veo algunos cambios, ¿no? Sí, en realidad él ve algunos cambios. No se necesitaba tener tanta intuición para ver algunos cambios, porque los cambios que hace Roosevelt son cambios drásticos, ¿no es cierto? Ahí se termina la libertad de tasa de interés, la libertad de circulación de capitales. El sistema norteamericano a partir del año 33 es un sistema distinto, no es el sistema que estudia Keynes. Entonces él dice, bueno, lo alentador es que hay algunos cambios en la política del Banco Central. También hay modificación en las expectativas convencionales, en el sentido de que la gente, bueno, ve que la tasa de interés no se fija en el mercado, sino que la empieza a fijar el Banco Central. Y finalmente, una cosa muy importante, que esto lo destaca mucho Dumenil y Levy, lo destacan cuando ellos estudian la crisis del 2008, es que el sistema monetario en Inglaterra, en Estados Unidos, cambia totalmente, ¿no? Es un sistema monetario mucho más controlado, más cerrado. Todos los títulos que eran convertibles en oro dejan de ser convertibles en oro. La tasa de interés trata de fijarse para la producción, en términos de la producción. Y los bancos más o menos tienen que adaptarse a lo que dice el Banco Central, más a lo que dice el Banco Central y a lo que se le ocurre al devenir de los mercados, digamos, a la inestabilidad del mercado. Así que este es el mundo keynesiano, que por supuesto es un mundo que rige plenamente a partir de la posguerra hasta los años 70. Y ahí el mundo cambia y hasta ahí perduran las ideas de Keynes. Bueno, le paso a Vladimiro Torres. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, se me escucha bien, perfecto. Estoy con la conexión un poco inestable, así que si en algún momento sigue así, voy a cortar la cámara y solo voy a hablar sin cámara. Bueno, nada, antes que nada, gracias a todos y a todas por estar. Y bueno, ahora lo que yo voy a pasar a comentarles es el capítulo 19, que además empieza un nuevo libro dentro de la teoría general, que es el libro quinto, que está dedicado a salarios nominales y precios. Y bueno, en particular, digamos, el capítulo 19 aborda los salarios nominales.
En particular lo que aborda son las modificaciones nominales. Así primero, antes de empezar con el capítulo, les voy a contar cuál es la generalidad del capítulo. La idea es que acá Keynes un poco primero muestra cuál es la teoría clásica de los salarios, donde él ve la ruptura con esto, o sea, donde él tiene una crítica. Para esa crítica además nos va a mostrar que la forma en la cual los clásicos abordan el análisis de los salarios y de las modificaciones de los salarios es una forma rara, digamos, propone otro método. Y bueno, después va a proponer alguna serie de casos, como para mostrar algunos casos a favor y otros casos en contra, de bajar los salarios como forma de modificar la ocupación. Y bueno, nada, después se va a detener en algunos en especial, y después va a dar así como 3 recomendaciones. Y el capítulo básicamente cierra con muchas recomendaciones de política económica. Digamos, algo que también me gustaría recalcar es que el libro se va poniendo, o sea, la obra de Keynes es una obra de política, que es lo que decía Guillermo también la otra vez, y a medida que va avanzando el libro, eso se hace mucho más notorio, me parece. Hay recomendaciones mucho más crudas, y también Keynes se pone mucho más hostil. Digamos, tiene críticas muy fuertes, cataloga de tontos a ciertos economistas clásicos, en fin. Pero bueno, para empezar con el capítulo, digamos, tengan en mente que lo que ya vimos acerca del mercado de trabajo, que era lo que nos contaba Gonza antes, en el capítulo 2, digamos, cómo destruye Keynes el mercado de trabajo clásico, y al mismo tiempo, digamos, tengan en cuenta que Keynes lo que está queriendo hacer es encontrar la forma de aumentar la ocupación en la economía, digamos, y tener una desocupación decreciente. Entonces, bueno, acá primero yo les pongo algunas citas, que algunas las voy a leer, otras no, pero la idea, en primer lugar, es mostrar cuál es la teoría clásica. La teoría clásica de los salarios un poco lo que nos muestra es que es como una decisión un tanto individual de acceder o no al mercado de trabajo, y que ante salarios nominales que están a la baja, esto va a impactar negativamente en los precios, porque digamos, van a verse disminuidos los costos de las empresas, y esto por lo tanto va a generar un aspecto positivo, porque la gente va a poder acceder a bienes que son abaratados. Y esto, bueno, a la vez va a generar toda una dinámica donde la ocupación sea creciente, porque bueno, se va a poder aumentar la producción por una mayor demanda, etc. La idea acá, lo central en Keynes, es que dice, acá los clásicos no están viendo cuál es el efecto en la demanda. Como siempre, digamos, son personas que están como muy obstinadas en la oferta y no ven el impacto negativo en la demanda de bajar el salario. Entonces, bueno, en este sentido, nada, Keynes, de vuelta, se va a mostrar bastante hostil, y digamos, acá les puse puntualmente 2 citas, en realidad sí son 2 citas, hay una parte que está escrita por mí, pero creo que es una cita, que dice, la teoría clásica ha acostumbrado a apoyar el supuesto carácter de ajuste automático del sistema económico, sobre una hipótesis de fluidez de los salarios nominales, y cuando hay rigidez, atribuir esta culpa por el desajuste. Entonces, nada, acá, digamos, después cuento la dinámica que ya expresé antes, pero bueno, esto es como para que tengan una idea de cuál es el marco que él está atacando, digamos. Y a mí además lo que me resulta interesante de este capítulo es que vuelve, digamos, a una primera parte del libro, que es justamente todo el tema de cómo se determinan los salarios, de si es una cuestión individual, de disminuirse el salario, o de querer acceder socialmente a salarios más bajos para que la desocupación se vea disminuida. En fin, eso me parece muy interesante, digamos, y ahora lo que quiero pasar es a cuál es la crítica puntualmente que tiene Keynes, que un poco se las vengo anticipando, y que además que creo que la crítica deja ver también cuál es su inquietud, que es algo que se viene viendo a lo largo del libro. Porque a mí creo que algo que me pasó con este capítulo es que son todas cosas que ya se dejan ver a lo largo del libro y que ya en algún momento planteamos a lo largo de los encuentros. Entonces, a ver, quiero pasar de página. Si pasamos de página, acá era esto que les contaba, digamos, que está presente otra crítica, está presente otra cita de Keynes,
que es precisamente una crítica, digamos, más allá de la crítica, porque Keynes se pone realmente muy Marshall, digamos, él lo que va a decir es que el análisis clásico no sirve para explicar la pregunta fundamental que él tiene, que tiene que ver con qué efectos producirá sobre la ocupación una baja en los salarios nominales. Y que en realidad la pregunta de fondo es cómo nos ocupamos de la ocupación, valga la redundancia, digamos, cómo modificamos la ocupación en la economía, cómo hacemos para disminuir el desempleo, cómo podemos salir del supuesto del pleno empleo. Entonces, nada, a mí esto me parece interesante porque en un mismo lugar aparece cuál es la crítica que él tiene y cuál es la inquietud también que él muestra. Entonces, bueno, digamos, él cataloga que, acá como dice, habla del profesor Pigou y dice que el libro se convierte en una demostración sorprendente de que esta teoría no tiene nada que ofrecer cuando se aplica el problema de saber qué determina el volumen real de la ocupación en conjunto. Entonces, digamos, él a partir de acá lo que va a hacer es proponer un método. Y bueno, antes de pasar a mostrarles el método, que tiene que ver con unas preguntas, a mí me parecía importante recalcar que hay 3 variables muy importantes que él las va a utilizar y las va a especificar, que son la eficiencia marginal del capital, la tasa de interés, y la propensión marginal a consumir. Digamos, acá Keynes lo que va a estar haciendo es hacerse 2 preguntas frente a la situación de una teoría que no nos puede explicar cómo hacer variar la ocupación, cómo disminuir la desocupación. Entonces, la idea de él es hacerse estas 2 preguntas y tratar de respondérselas. En particular, como ya les adelanté un poco, lo que nos va a mostrar son distintos casos, donde va a ir como un poco más a lo práctico, que eso también me parece muy bueno de este capítulo, que es que te baja un poco de forma práctica. Igual, cabe aclarar que es un capítulo difícil de leer. Y bueno, también acá me tomo el espacio para decir que algo que vinimos haciendo con el equipo, digamos, que llevó adelante este taller, es, al mismo tiempo que leíamos la teoría general, tener, digamos, como un soporte de otro autor que nos permita a veces interpretar la teoría general. Más allá de que tengamos nuestra propia interpretación, digamos, estuvimos leyendo un autor que se llama Asimakopoulos, que es un griego que escribe en Cambridge, y que realmente lo recomiendo. Y yo lo que hice fue subir el libro de él a la página donde tenemos toda la bibliografía de Keynes. Así que bueno, lo pueden ver ahí, digamos. Este capítulo en particular es el capítulo 6 en el libro de Asimakopoulos. Pero bueno, eso no quería dejar. Sí. Estás teniendo bastante interferencia. Capaz capaz si probamos con el... A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí se te escucha mejor, sí. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Se escuchó lo último que dije? Sí, como que se te fue entrecortando poquito, pero varias veces. Pero sí, las ideas se entienden, pero... Perfecto. Gracias. Bueno, nada, como les decía, digamos, está subido ahí el libro de Asimakopoulos para que lo puedan ver. La verdad es muy interesante. Está en inglés porque no conseguimos la versión en español, lo cual es una lástima, pero bueno, vale mucho la pena. Bueno, las 2 preguntas que van a estar acá en cuestión es esta que aparece acá, que es una reducción de los salarios nominales, ceteris paribus, ha de aumentar la ocupación. Y acá lo que les decía antes, donde el ceteris paribus implica que la propensión marginal a consumir, la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés se mantengan fijas. O sea, primeramente, Keynes, en la forma de abordar este problema, les va a mostrar que las variables de interés son la eficiencia marginal del capital, la propensión marginal a consumir y la tasa de interés. Esta primera pregunta se la va a responder muy rápido, pero bueno, antes les dejo la segunda, que tiene que ver con si tiende probablemente una reducción de los salarios nominales a afectar la ocupación en un sentido particular a través de sus repercusiones ciertas o probables sobre estos 3 factores. Entonces, antes de pasar a responderla, fíjense que como en la primera pregunta se cuestiona acerca de si pueden mantenerse fijas estas variables. Y en la segunda se hace una pregunta sobre qué pasa si estas están fluctuando. Acá en algún punto ya se puede entrever que
Keynes no va a estar pensando que estas tres variables se mantengan fijas, y que un poco los casos que vamos a ver tienen que ver con eso, con que no podemos suponer que estas están fijas, y que una baja en el salario nominal va a afectar estas variables y por lo tanto va a afectar la ocupación. Entonces, bien. Acá el primer interrogante, digamos muy rápidamente, Keynes lo refuta en un punto. Les leo la cita y dice: hemos demostrado que el volumen de ocupación está ligado en una sola forma con el de la demanda efectiva, medida en unidades de salario, y que siendo esta suma la del consumo probable y de la inversión esperada, no puede cambiar si la propensión a consumir, la curva de eficiencia marginal y la tasa de interés permanecen todas invariables. Digamos, acá a mí lo que me resulta muy interesante es que Keynes responde la primera pregunta que tiene, de si se puede analizar el problema de la ocupación suponiendo fijas estas tres variables, y además incluye justamente algo que comentábamos en la primera reunión que tiene que ver con el multiplicador. Y como ya está bastante más avanzada la teoría, o sea, estamos en un capítulo bastante avanzado de la teoría general, puede hablar de inversión esperada, porque él en el medio, desde el capítulo 10, precisamente hasta acá, habló de las expectativas, habló de cómo juega la eficiencia marginal del capital. Entonces me parece que es una pregunta que la contesta en un sentido más amplio que el capítulo 10. Y digamos, por si se olvide, por si quedó medio colgado o alguien no pudo asistir, me pareció que estaba bueno mostrar que era algo que había quedado del capítulo 10, y que era que justamente la relación más definida entre los ingresos y la inversión es precisamente el multiplicador, que es esto que les coloco acá. Entonces, que Keynes lo que está haciendo también es abordar esto teniendo en cuenta lo que ya dijo. No es que esto aparece como un problema recién definido, o como aparece como un problema que recién vamos a abordar. Esto está siendo abordado durante toda la obra. Y bueno, creo que lo aborda ya en el título de la obra, porque ocupación es una de las palabras más importantes que aparece ahí, y tiene que ver también con su contexto histórico. Bueno, nada, además agregó algo de cuál es la relación, digamos, entre el volumen de ocupación y el volumen de inversión. Digamos, así rápidamente, quería pasar a comentarles un poco los casos. No voy a hacer muy hincapié en todos, sí en dos en particular, que son los que Keynes nombra, y lo que sí me parece que está bueno de la estructura de los casos es que los primeros dos aparecen como argumentos, en realidad el primero aparece como un argumento en contra, el segundo como un argumento a favor, y en el tercero refuta el segundo argumento, y después sí se dedica a dar dos argumentos a favor y dos argumentos en contra. Entonces, bueno, en un primer caso, digamos, lo que plantea Keynes es que, por ejemplo, una caída del salario nominal haría una caída en los precios, y que esto tendría un efecto redistributivo en la economía. Pero acá lo que dice es, ojo, hay personas que perciben ingresos de forma fija, por ejemplo, los rentistas, y que entonces una caída en los precios genera inmediatamente una redistribución. Y una redistribución de agentes de la economía que tienen una mayor propensión marginal a consumir, como son los que perciben salario, las que perciben salario, hacia personas que pueden tener una menor propensión marginal a consumir. Entonces Keynes ahí nos habla de que es una redistribución que, en términos agregados, hace caer la propensión marginal a consumir, y que por lo tanto puede tener efectos negativos para la economía. Eso en un primer caso. Después, un segundo caso que nos plantea, habla de que si entendemos en términos más internacionales el contexto, digamos, y si salimos un poco de la economía cerrada, una caída en los precios puede pararnos en una situación más favorable internacionalmente. Y, por ejemplo, puede cambiar el saldo de nuestra balanza comercial. Eso es lo que plantea, y enseguida lo junta con un tercer caso donde dice que más allá de que de la balanza comercial, del saldo positivo que ahora puede pasar a tener, una baja en los salarios nominales, es decir, una baja en los precios, también es empeorar la relación de intercambio, porque pone precios muy baratos en algún punto, y que eso disminuye a su vez los ingresos reales de la economía. Entonces, él dice, bueno, ojo, digamos, tanto por la redistribución, o como si lo pensamos como una economía abierta, hay que tener cuidado con esto de bajar los salarios nominales. No parece tan bueno. Entonces, bueno, después lo que va a hacer es pasar a dos casos que son más interesantes, que son el 4 y el 5, y que son los que después se va a detener. Y que el 4 precisamente lo que dice es que si se espera que la baja en el salario nominal de hoy
sea con respecto al futuro, es decir, si se espera que en un futuro tengamos salarios nominales más altos, esto puede impactar positivamente en la eficiencia marginal del capital. Entonces puede dar estímulos a la inversión. Y enseguida plantea otro caso que también tiene estímulos a la inversión, y que es, si nosotros disminuimos el salario nominal, estamos bajando la demanda de dinero de la economía. Y que por lo tanto, si bajamos la demanda de dinero, disminuimos la tasa de interés. Y disminuir la tasa de interés afecta positivamente a la inversión. Digamos, estos son dos mecanismos un poco más profundos que Keynes nos muestra y que no refuta tan rápido, y que ahora vamos a pasar a charlar un poco mejor. Y después el 6 y el 7, el 6 es un poco más extendido y tiene que ver con una cuestión un poco más social, que a mí me parece muy interesante esto de Keynes, porque te habla, digamos, de que no es socialmente factible generar un recorte en los salarios nominales. Y eso me parece importante no dejarlo pasar, y ahí da como una recomendación de, o da algo que cree él, y que es, no es lo mismo bajar los salarios nominales abruptamente que generar que gradualmente disminuyan los salarios reales con un aumento de los precios. Esto lo deja como una nota ahí, pero a mí lo que me parece interesante del caso 6 es que plantea que no es socialmente viable, digamos, disminuir el salario nominal. Y después, bueno, por último, en el caso 7 lo que dice un poco es que si disminuimos el salario nominal y bajamos los precios, las deudas tanto del sector privado como del sector público se van a ver aumentadas. Porque bueno, estamos disminuyendo el nivel general de los precios y estamos dejando invariantes las deudas, entonces va a aumentar el peso de estas. En fin, quiero pasar al siguiente filme. Ahí está. Entonces, en primer lugar, algo que a mí me parece interesante del caso 4, que era, por si no se acuerdan, esto de que hoy tenemos salarios que están bajos, pero que esperamos en un futuro que sean más altos, y que eso puede impactar en las expectativas y jugar con la eficiencia marginal del capital. Digamos, acá algo importante a ver es que vos no podés, nunca podés asegurar que ese es el tope inferior de los salarios. O sea, ¿cómo le haces creer a la sociedad que disminuyeron los salarios, pero hasta acá nada más, y no van a seguir disminuyendo? Eso complica mucho, digamos, adoptar este tipo de políticas. Y entonces acá ya se pone mucho más explícito, y leo lo que coloco acá, dice que adoptar una política de salarios nominales rígidos, que otra flexible, que corresponda con pasos suaves a los cambios en el volumen de la desocupación. Y acá lo que hace es esto, es dar una opinión, digamos, una opinión de por qué no, cómo hacemos socialmente para implementar esto, sin generar caos, sin pegarle malas expectativas, lo cual me parece muy interesante, digamos, y creo que viene un poco de todo el desarrollo que ya viene teniendo Keynes a lo largo de los otros capítulos. Así que bueno, en ese sentido, él desarma bastante rápido también el caso 4, y lo que pasa a hacer con el 5 es algo interesante, y es que él en un primer momento planteó que si hacemos disminuir los salarios, podemos ver que la demanda de dinero va a caer. Él la llama preferencia por la liquidez, pero se entiende que es la demanda de dinero, y que al mismo tiempo, digamos, esto disminuye la tasa de interés y puede impactar positivamente en la inversión. Ahora, digamos, si nosotros dejamos invariante la cantidad de dinero y disminuimos los salarios, estamos viendo que las unidades monetarias medidas en términos de salario también están bajando. Entonces, en algún punto, acá empieza como una parte más interesante del capítulo, y es, estás como neutralizando el efecto. Y acá empieza como una discusión que tiene Keynes, que a mí me parece como de las más interesantes, y que tiene que ver con, podés dejar fijos los salarios, tener una política rígida salarial, y aumentar la cantidad de dinero, y vas a generar el mismo efecto. Y también agrego, digamos, no solo vas a generar el mismo efecto, sino que no vas a aumentar la cantidad, no vas a aumentar el peso de tus deudas, sino al contrario. Entonces, acá empieza una parte del capítulo donde Keynes empieza a mostrar como una lucha que hay, teórica, en el mundo, entre una política monetaria más laxa y una política de salarios más flexible. O sea, es decir,
que para Keynes es mucho más conveniente aplicar una política de salarios rígida y sostener una política monetaria flexible que viceversa. Y, digamos, él acá muestra argumentos muy sólidos, que son algunos de los que aparecen, y bueno, es un poco el desarrollo que les vengo contando, pero al mismo tiempo lo que hace es empezar a ponerse quizás un poco más áspero con las personas que no piensan así. Entonces, bueno, acá es cuando yo les digo que Keynes un poco también se pone medio oscuro y cataloga como de tontos o de ingenuos a las personas que no crean como él dice. Si bien siempre se ampara en que, bueno, pueden tener quizás buenos motivos para no acompañar esto, pero que si no hay motivos, es medio una ingenuidad no creer en lo que él dice. Entonces, acá digamos el capítulo empieza como a revisar cuáles son como las consideraciones que se pueden tener al respecto, y a dar mucho énfasis en una recomendación de política de salarios rígidos. Y, en cambio, digamos, en una recomendación de política monetaria flexible. Así, digamos, algo que hace es lo que ya le vengo comentando, y que es dar como 3 consideraciones finales antes de pasar como a dejar en limpio cuáles son las recomendaciones de política y analizar esto también en una clave más como internacional. Él, a veces algo que también les anticipo de la teoría general es que en los distintos apartados que ustedes van viendo, bueno, los capítulos están divididos en apartados, que a veces son cortos, y hay muchos apartados por capítulo. Un poco lo que hace Keynes es siempre tratar de, después de exponer su teoría, darle un marco internacional, o darle un marco de otros países, o contar alguna anécdota histórica. A mí eso me parece interesante de la teoría general, porque a veces también te muestra qué es lo que está pensando, y de hecho hay un comentario que más al final que quiero hacer al respecto. Bueno, nada, en primer lugar, acá leo un poco lo que escribí, y es que él plantea 3 consideraciones que, así como los 7 casos, los pone específicamente. En primer lugar, digamos, cataloga como de tontos a quienes prefieran una política monetaria laxa frente a salario flexible. Y después, al mismo tiempo, añade que sería injusto preferir esto, siempre igual diciendo que a menos que tengan buenos motivos para preferir lo contrario, etc. Pero dice, sería injusto preferir esto por algo que ya les vine anticipando yo, y que tiene que ver con que hay una porción de la sociedad que percibe ingresos, y que esa porción de la sociedad que percibe ingresos fijos, ya sea por contratos o por otro tipo de cosas, Keynes habla mucho de los rentistas, va a generar una redistribución que se vio en el primer caso, donde esta redistribución impactaba negativamente en la producción marginal a consumir, y eso, bueno, tiene efectos negativos en la demanda. Entonces, un poco lo que se recalca de esto, digamos, es primero como una forma más agresiva, pero después una justificación que sí me parece un poco más acertada, y que tiene que ver con algo de equidad, y que es esto que ya les comentaba de la redistribución en términos de propensión marginal a consumir. Y después algo que les había adelantado, y tiene que ver con las deudas, y que es que si yo una política de salarios flexibles, es decir, no hago caso como la recomendación de política económica que da Keynes, y en cambio dejo la oferta monetaria, la caída en los precios lo que me va a hacer es elevarme el peso de las deudas. Y en cambio con la política contraria, es decir, con dejar los salarios, con tener una política de salarios rígida y aumentar la cantidad de dinero en la economía, estoy generando exactamente el efecto opuesto. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Pasar también como a las consideraciones más hacia el final, que es, a mí me parece interesante volver hacia 2 cosas que están atrás. En primer lugar, digamos, pensar cómo empezó un poco el libro. El libro, digamos, empezó con parte donde lo que se hizo fue plantear el propósito del libro y cuál es su postura, plantear al mismo tiempo cuáles son las críticas específicas que tiene para con el mercado de trabajo, y después plantear el supuesto de la demanda, o sea, plantear lo que es la demanda efectiva. Esto, digamos,
a mí me parece interesante volver a verlo porque creo que el libro en general es un poco cíclico con esto. Como que empieza con algo y después ese algo se ve plasmado hacia el final. Y que en el medio, digamos, agrega algunas cosas que no hacen más, un poco menos, que reforzar un poco sus argumentos, porque en el medio, digamos, habla del multiplicador, habla de la eficiencia marginal del capital, habla de cómo se determina la tasa de interés, habla de cómo es la demanda de dinero, cómo es la oferta, y llega, digamos, a recomendar cuál es la política monetaria que él quiere. También hace recomendaciones de política fiscal, pero acá, digamos, está haciendo una recomendación muy clara de política monetaria. Después, bueno, de vuelta es el libro quinto de la teoría general, y el libro sigue, y puede ver un poco otras cosas que tienen que ver con precios. Acá se habla un poco de precios, pero más adelante en este mismo libro habla de precios. Y después, bueno, la teoría general con otro libro, con el libro sexto, que creo que yo en otras reuniones me equivoqué y dije que había 5 libros. Hay un libro sexto, pero que son más que nada notas, y hay notas sobre el ciclo económico, que es interesante también, pero bueno, para, digamos, ir acercándonos al final, digamos, antes de leer esto, que ustedes lo pueden ir leyendo, hay una parte donde Keynes también nos señala y que tiene contacto justamente con el capítulo 2, de que si fuese tan sencillo como aplicar una política de salarios flexible, digamos, incluso los mismos trabajadores y trabajadoras podían actuar como propulsores del volumen de ocupación en la economía. Es un poco una burla esto que hace la teoría clásica, porque, digamos, nadie seriamente podría plantear eso, pero la idea esta de individualizar tanto las elecciones económicas que tiene la teoría clásica, te lleva un poco, si forzás los argumentos, a este tipo de conclusiones. Entonces, bueno, a mí me pareció interesante mostrar eso y mostrar cómo el capítulo 1 y 2 y 3 son muy influyentes realmente en la teoría general de Keynes, y bueno, encuentran un punto de contacto muy fuerte hacia el final. Entonces, bueno, nada, les leo lo último porque me parece copado leer en estos talleres citas del texto original, y dice: de este modo, con la política rígida de salarios, la estabilidad de los precios irá ligada en periodos cortos a la ausencia de fluctuaciones en la ocupación. En periodos largos, aparte, todavía nos queda por escoger esta política de perder los precios que bajen levemente con el progreso de la técnica y el equipo, mientras se conservan estables los salarios, o dejar que los salarios suban poco a poco, al mismo que se mantienen estables los precios. En conjunto, yo prefiero la segunda alternativa, porque es más fácil conservar el nivel real de opción dentro de un rango determinado respecto al empleo pleno. Es decir, acá de vuelta refuerzo su idea, y se habrán estudiado Keynes, se habrán visto cómo él encuentra las de oferta agregadas. Él está pensando en una economía que sostenga un nivel de precios estable, digamos. Entonces, estas ideas que él tiene, un poco lo que se todo el mercado de trabajo, lo que comentó también Guillermo acerca de cómo se determina la tasa de interés en el mercado de stocks, antes habiendo pasado por el multiplicador, tender a tener una política de salarios rígida, que tenga a la ocupación también de forma creciente, o una desocupación disminuida, digamos, y que todo esto, digamos, tenga también un acompañamiento de un nivel de precios general de la economía estable. Bueno, nada, en términos generales, esto es lo que plantea el capítulo 19. Puede también haber alguna pregunta más al respecto si tienen ganas. Ahora voy a tratar de volver a prender la cámara a ver si se me puede ver sin que me vaya la conexión. Sí. Nada, antes de ceder la palabra, quería agradecerles mucho, digamos, tanto a quienes participaron como a quienes fueron parte de que esto sea posible, que no somos solo los tres que estamos acá, sino también Laura, que mandó un montón de mails, Fede, que estuvo ahí, José, Nicolás Dobskin, un montón de gente. Y bueno, nada, que me encantaría que también haya la misma participación en un montón de talleres próximos que están por venir, así que nada, eso, muchas gracias.
No sé si Guillermo querés decir algo, Gonza, o quien tenga Em, la radio del chat. sí, bueno, gracias a... sí, gracias por los chats, gracias por los chats. Sí, hicimos un taller, la idea nuestra fue hacer un taller compacto de 3 clases. Creo que las 3 clases nos salieron bien en el sentido de que fueron temas definidos. No tenemos el auxilio del marcador y de la pizarra, que muchas veces en los cursos presenciales... bueno, muchas gracias a los 3 encuentros. Bueno, muchas gracias por asistir a los 3 encuentros también. Tenemos un expositor invitado para Leon Hufbut, que es un docente de mucho tiempo en macroeconomía en la facultad, y también quizá en eso yo tenga una participación algo menor. Pensamos en otros 2 talleres, uno de Marx y uno de Kalecki. El de Kalecki nos interesaría porque es el 50 aniversario de la muerte de Kalecki. Kalecki es un autor muy interesante, es un autor que, bueno, estudió la demanda efectiva con Keynes y de forma separada, y también tiene muchas otras facetas. Kalecki es un especialista en el largo plazo, es decir, es un especialista en ciclos, que es un tema que Keynes lo aborda de manera muy parcial, y Kalecki también es un especialista en otros 2 sistemas económicos. Yo diría en los sistemas económicos en desarrollo, porque él fue un asesor, primero de Naciones Unidas y después por el gobierno de Polonia, asesoró a una gran cantidad de países, Argelia, Egipto, Siria, así que él tiene una visión muy interesante de la economía de países en desarrollo. La restricción externa es una cosa que está en Kalecki, a pesar de que muchos kaleckianos no reconocen que hay una restricción externa, como tiene la economía argentina, pero eso es un estudio propio de Kalecki. Y bueno, también Kalecki es un especialista en economía socialista, porque él hizo trabajos teóricos muy importantes sobre centralización, sobre eficiencia de las inversiones, sobre el comercio exterior en economías centralizadas. Así que sería muy interesante, es un autor muy moderno, es un autor que tiene un enorme prestigio. Él tiene una forma de escribir mucho más directa, mucho menos ligada. Él no necesita sacarse las ataduras neoclásicas, como dice Keynes, que necesita hacerlo. Él va directo a los problemas. Tiene un enfoque marxista, porque él es un economista socialista, pero no reduce su enfoque a la teoría marxista, para mí, Kalecki, ¿no? Sobre todo en sus estudios del ciclo tiene una visión, me parece, algo diferenciada. Y bueno, también estamos preparando un taller de Marx y muchos otros talleres. Yo creo que hay compañeras y compañeros que se proponen ver algo de teoría estructuralista, y todos ustedes están en nuestras listas. Bueno, la Escuela de Economía Política vuelve después de varios años a una actividad muy intensa, porque fíjense que estamos hablando de 4, 5 talleres. También
Sí, ahí hay una pregunta. También sobre si es expansiva o no es expansiva. Yo Guillermo, parte de esa pregunta la voy a contestar. hay algunas preguntas, arriba también pusieron otras. Después, Bueno. si querés, Bueno, entonces, si querés, no, pero quiero despedirme con esto, despedirme en estas palabras, ¿no? Que la Escuela de Economía Política es una escuela, es una institución que es de todos, no es de las compañeras y los compañeros que tuvimos en la organización o en la exposición. Siéntanse dueños, siéntanse participantes. Nos vamos a encontrar cuando ustedes quieran. Si, por supuesto, todo el mundo trabaja o estudia, y bueno, el trabajo y el estudio muchas veces nos alejan de la Escuela de Economía Política, pero las reclamamos que nos acompañen como nos han acompañado en este curso, que lo hagan en otros cursos que ustedes prefieran o que ustedes propongan. Y también tenemos las jornadas de economía crítica, que van a ser virtuales, que se van a hacer en Mar del Plata, son las 13 GEC. Y ahí nosotros pensamos tener una participación y por supuesto van a estar invitados ustedes en primerísimo lugar para asistir o, reitero, si ustedes tienen cualquier iniciativa para participar. Bueno, contestemos las preguntas. vamos por orden, que hay unas al principio. Hay Francisco Núñez Müller pone 2 preguntas. No sé si las pueden leer ahí, si no las leo. ¿Las pueden leer, Guillermo? Léela. Dale. En la primera reunión se habló de que Keynes criticaba supuestos de modelos de ortodoxia. Yo interpreto que la crítica no va hacia los supuestos o la forma de modelización, sino hacia principios en los que se basa la teoría. Son interpretaciones distintas. Y 2, hoy Guillermo habló de que quizás Lucas no interpreta a Keynes de alguna forma. Yo pienso más en que quizás la crítica de Lucas no es hacia la teoría general directamente, sino frente a lo que vino después con la aplicación de la teoría general en política económica. Bueno, sí. Sí, esa es contesto porque soy mencionado, ¿no es cierto? Con respecto a lo primero, sí, digamos, en los términos generales en que nos movemos podría coincidir, ¿no? Que son más que contra supuestos, son en base a principios, que hay diferencias. Ahora, con respecto a Lucas, sí. Lucas, por supuesto, se basa en los autores de la curva de Phillips, ¿no? Keynes no conoce lo que es la curva de Phillips, él no estudia la curva de Phillips. Ahora, para mí en Lucas y en la llamada revolución de las expectativas racionales, hay una tendencia a estandarizar a Keynes en los neo-keynesianos. Los neo-keynesianos dicen esto, entonces Keynes está diciendo eso. Y hay una tendencia exacerbada en Lucas y en la nueva macroeconomía clásica en señalar que Keynes tiene expectativas adaptativas. Cuando Keynes, si uno no niego que Keynes tome expectativas adaptativas, y yo creo que en determinadas instancias las expectativas del presente son el mejor indicador sobre una variable cuyo comportamiento futuro uno no conoce. Tomar esa expectativa. Ahora, no hay texto como la teoría general en términos de expectativas hacia el futuro. La rentabilidad, la demanda efectiva, el nivel del producto,
todo en Keynes está pensado hacia el futuro. Esa para mí es una diferencia, es un elemento que la nueva macroeconomía clásica no reconoce. No reconoce. Punto. Después hay una pregunta, leo una pregunta y leo otra, así que contestamos las dos. Nicolás de Paola, bueno, celebra lo de Marx y lo de Kalecki, propone un taller de Rafa, se puede sumar también, si quiere, y también me gustaría algún comentario que Guillermo mencionó marginalmente sobre la relación entre Schumpeter y Keynes, ya que su obra sobre ciclos se publicó casi en el mismo momento que la teoría general. Y leo otra pregunta que dice Nahuel Silva, que es, para Keynes, ¿una política redistributiva sería expansiva por propensión marginal a consumir, mayor en deciles bajos? ¿Tendría algún impacto inflacionario en el corto plazo? Y también celebra que fue un muy buen curso. Después queda una más, pero bueno, vamos a dos. Bueno, no sé, yo podría, pero si hay Gonzalo o Vladimiro, Si querés, son lo para de mí. Keynes y lo de Keynes y lo de Schumpeter como... Ah, Keynes y Schumpeter, sí. Bueno, Eso si querés. sí. Sí, para mí, Keynes a Keynes le cuesta trabajar con el crédito. Esa es la impresión que yo tengo. El estudio de Schumpeter es un estudio sobre el crédito para la producción. Schumpeter agarra el crédito, agarra el empresario capitalista y con eso analiza la producción, la inversión, la competencia, las mejoras tecnológicas, también las dificultades que va creando el endeudamiento. Otro autor que para mí tiene una tesitura similar a la de Schumpeter es Marx, porque Marx agarra, digamos, no pone el motivo de financiamiento en dos artículos posteriores, sino en el corazón del capital pone, hay dinero, hay crédito y eso va a la producción. Bueno, y eso genera salarios, acumulación, ahorro, ciclos y problemas de endeudamiento. Yo creo que para mí la diferencia de estos dos autores es que Marx y Schumpeter toman el endeudamiento como un impulsor y como un freno del ciclo. Y eso en Keynes no lo hace, en Keynes me parece que está poco desarrollado, y sí reconozco que lo desarrolla Hyman Minsky, que es un discípulo de Keynes, o un seguidor de Keynes. Bueno, ese en un punto, no sé si había otro punto, lo de la propensión al consumo. Sí, si querés puedo tomarla yo la pregunta, o no sé. Sí, yo te la doy, pero antes quiero decir una cosa. Dale. Para mí, un hombre que contesta esa pregunta es Kalecki. Kalecki es contundente, Kalecki dice que sí. Pero bueno, Keynes, yo lo dejo a Vladimiro. Kalecki en forma contundente. Claro, bueno, sí, Keynes, digamos, en algún punto sienta, que era algo que yo comentaba, que sienta las bases como para pensar una curva de propensión marginal a consumir que relacione como el salario, o si es los deciles. En ese sentido, sí, digamos, a la primera pregunta que haces acerca de si es expansiva, claro. El tema después inflacionario, bueno, Keynes también está viendo un momento histórico en el cual hay inflación relativamente estable. O sea, para él no estaría siendo un problema, digamos, y él arma una obra pensando en que los precios se mantengan relativamente estables, que era algo que comentábamos antes también en el capítulo 19. Diría en principio que no, digamos, que no tiene Claro, impactos inflacionarios. claro. Y después hay una pregunta más
que es de Guadalupe, que dice, a mí me quedó una duda del encuentro pasado. ¿Keynes es el primero en hablar de expectativas? Yo la verdad no lo sé. No, Keynes no es el primero en hablar de expectativas, no. Yo creo que es un autor, sí, que le da un rango muy grande a las expectativas, ¿no? A las expectativas, pero yo de vuelta, si uno lee El Capital, en El Capital hay agentes que producen, agentes que van a comprar, actúan totalmente sin coordinación los compradores entre sí, los vendedores entre sí. ¿Cómo se relacionan entre sí? Se relacionan en base a expectativas, a anticipaciones. Y cuidado que esas anticipaciones no sean fallidas, porque en ese caso hay otra ronda de anticipaciones. No, yo creo que hay muchos autores que trabajan en mercados donde las acciones y los errores de los agentes son las señales, trabajan con verificar esas señales con tener anticipaciones o expectativas. No es el primero Keynes. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Bueno, Bueno, nos despedimos acá entonces. nos despedimos. Acá Kevin dice que tiene una, pregunta si llega. Sí, sí, llegás Kevin, decila. Esperemos que Kevin escriba. Era de otro capítulo, por eso. Sí, decilo. Jordán agradece por el taller, le mandamos un saludo grande. Ahí va. ¿Podría hacer una explicación breve acerca del capítulo 17, cuando compara los diferentes tipos de rendimientos, intereses, y menciona Sí, que el dinero sería el límite inferior? sí, el dinero sería el límite inferior. ¿Cómo es esa última Siento frase? que se me... ¿Eh? Ahí aparece. ¿La podés leer, Guillermo, o no? No, pero decime cómo termina la pregunta. Dice, podría hacer una explicación breve acerca del capítulo 17 cuando Sí, compara los diferentes tipos de rendimientos o intereses y menciona que el dinero sería el límite inferior. sí, Siento que se bueno, me escapa algo y me cuesta vincularlo con la coyuntura. Gracias, muy bueno. sí, sí, el capítulo 17 es un capítulo muy oscuro y es muy importante. Es muy importante, porque el capítulo 17 está midiendo las tasas propias de rendimiento de cada uno de los bienes. Por ejemplo, sí, de todas las commodities, de los metales preciosos, del oro, de la propiedad y de la tasa de rendimiento del dinero. Y esto necesariamente Keynes lo compara con otra tasa de rendimiento, que es la eficiencia marginal del capital. La tasa de rendimiento del dinero está dado por su prima de liquidez, por la tasa de interés y por los costos de almacenamiento. Y su costo, la tasa de interés, es algo que hay que medirlo con respecto a la tasa de rendimiento de la inversión, que es la eficacia marginal del capital. Pero ahí la clave es la siguiente. Bueno, puede ser que el dinero en relación al resto de los bienes tenga una tasa de interés propia baja, pero tiene una prima de liquidez alta. Y eso pone en ventaja al dinero con respecto al resto de los bienes. Y con respecto a la tasa de inversión, o a la rentabilidad de la inversión, con respecto a la rentabilidad de la inversión,
Ahí hay un problema que Keynes lo resuelve muy bien, aunque lo resuelva en forma algo oscura. Y él dice, bueno, la tasa de interés puede ser muy baja, puede ser más baja que el rendimiento propio de los otros bienes. Pero a mí lo que me interesa tomar en cuenta, dice Keynes, es ver cómo es la tasa de interés con respecto a la rentabilidad del capital, a la rentabilidad de inversión. Es posible que haya tasas de interés muy bajas y que la gente no invierta, que los empresarios no invierten. Y no van a invertir por una cuestión de eficacia marginal del capital, es decir, de tasa de rentabilidad. Y eso en Keynes es muy importante, porque Keynes es un autor que pone hincapié en la demanda efectiva. Keynes indudablemente es un autor de la demanda efectiva. La demanda es lo que arrastra el producto, el empleo. Y sin embargo, en ese capítulo, cuando él contrapone la rentabilidad con la tasa de interés, él dice, bueno, pero tiene que haber una determinada rentabilidad. Es decir, el empresario tiene que decidirse a invertir porque necesita una rentabilidad neta elevada. Por más que la tasa de interés sea cero, o como son hoy las tasas de interés son nominales negativas, si la rentabilidad no es una rentabilidad positiva, no va a haber inversión. Y en consecuencia, el proceso productivo no solamente depende de factores de demanda, sino que también depende de factores de oferta. La rentabilidad de la producción, la rentabilidad de inversión, son factores que tienen que ver con los costos, con la productividad y con la oferta. Esa es la respuesta. Perfecto. Bueno, corto la grabación ahora. Corto para arriba.